Siguiendo con la segunda parte del tema, inscripción de juntas directivas o consejos directivos de personas jurídicas, vamos a empezar la jornada de hoy, la quinta que está a mi cargo, y vamos a hacer un pequeño estudio ya respecto a la segunda parte de lo que es lo de la celebración, ¿no? Ya vimos la parte que corresponde a la convocatoria y básicamente la parte de intervención del comité electoral en una convocatoria. Ahora nos va a tocar el tema ya propiamente dicho de la celebración misma de la asamblea. Ya una vez que se llevó a cabo la convocatoria, se cumplió con el plazo de anticipación, se cumplió con comunicar a los asociados o a los miembros de la persona jurídica la realización de la sesión, ¿no? Toda la información necesaria. Ahora se llega el día y la hora en que el órgano va a adoptar el acuerdo correspondiente y vamos a ver aquí las pautas que hay que seguir, ¿no? Y los principios que hay que tener en cuenta para que el acuerdo sea válido, para que no se le encuentre después alguna causal de nulidad. Como ustedes pueden apreciar, la elección del Consejo Directivo requiere, además de que una adecuada convocatoria, el cumplimiento de reglas mínimas de quórum y mayorías. Esto es, que el acuerdo haya sido adoptado por un número mínimo de integrantes bajo las pautas establecidas por la ley que regula la persona jurídica. Tenemos, por ejemplo, el Código Civil que regula el caso de las asociaciones, tenemos el caso de las APAFAS, tenemos el caso de las cooperativas, etcétera, etcétera. La mayor parte de las personas jurídicas que conocemos, por ejemplo, una asociación, un comité, una cooperativa, una asociación provivienda, una comisión de usuarios de agua, etcétera, etcétera, eligen a sus juntas directivas por intermedio del órgano que es la Asamblea General. Es el órgano máximo, el órgano competente. Pero también hay que tener en cuenta que, como ya hemos señalado en varias oportunidades, una Asamblea General no necesariamente consiste en una reunión física en un solo lugar, sino que la Asamblea General es un órgano de la persona jurídica y como tal sesiona bajo ciertas pautas y adopta su acuerdo, ¿no?, cumpliendo estas reglas mínimas, y por lo tanto nos encontramos ante un acuerdo de un órgano. La Asamblea General, por lo tanto, es un órgano, no es solo una reunión. Ya hemos detallado varias veces que, aunque se realice en diferentes lugares, en diferentes tiempos, ¿no?, nos encontramos igualmente ante un acuerdo de un órgano, en este caso el acuerdo de una asamblea. El hecho que se realice de modos diferentes, que cada tipo de elección tenga un matiz, una característica, una peculiaridad, no significa que no nos encontremos ante un acuerdo de asamblea. Uno concibe generalmente que en la asamblea va a estar ahí el presidente del consejo directivo, va a estar el secretario, va a estar tomando nota, todos vamos a estar reunidos, ¿no? Va a llegar un momento que se va a hacer el conteo, se va a solicitar el voto de las personas que asisten, se va a tomar nota de la votación, se van a plasmar los acuerdos y se va a proceder a proclamar y juramentar al consejo directivo, ¿no? Este es el esquema básico que todos conocemos de una asamblea, pero en realidad es respecto de una sesión de asamblea general, un tipo de sesión. Porque como ya se habló varias veces, también existen otros tipos de asambleas en las cuales el asociado, sin necesidad de estar todos en el mismo tiempo, en el mismo lugar, asiste
emite su voto y se retira. Es el caso, por ejemplo, en las elecciones de los colegios profesionales, ¿no? O en el caso incluso de muchos sindicatos, que debido a la distancia, debido a la organización misma de la persona jurídica, simplemente el asociado va, recibe su cédula de votación, donde solamente tiene algunas opciones y marca las de su preferencia, la inserta en el ánfora respectiva y se retira. ¿No han estado todos juntos? No. Pero igual el que ha adoptado el acuerdo es un órgano. Y por lo tanto, sí se trata de una asamblea general. Como pueden ver, esta resolución ya del año 98, ¿no?, señala que aunque se trate de una elección, un proceso eleccionario con características propias, ¿no?, eso no implica que no se trate de una asamblea, ¿no? ¿Por qué? Porque a la reunión de los asociados, no necesariamente una reunión simultánea, ¿no?, sino al hecho que los asociados se presenten en algún lugar previamente determinado a emitir su voto, constituye una asamblea. Ojo que en estos tipos de asamblea, precisamente la intervención del socio o de los socios o de los integrantes se ve un poco limitada, ¿no?, porque no se va a tratar de una sesión donde se va a debatir alguna moción, que se tenga posibilidad de modificar, corregir algún acuerdo o corregir, por ejemplo, alguna propuesta, ¿no?, o mejorar alguna propuesta. No, simplemente ya están las propuestas plasmadas para que el asociado vaya, emita su voto y se retire. Pero igual se trata de un acuerdo de la Asamblea General. ¿Existe alguna excepción al hecho que sea la Asamblea General el que elija al órgano directivo o al consejo directivo? Sí. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, los comités y subcomités de administración de fondos de asistencia y estímulo. Como ya saben ustedes, los CAFAES o subCAFAES no son propiamente personas jurídicas, ¿no?, pero se asimilan dentro de lo que es el registro de personas jurídicas porque tienen un órgano directivo, ¿no?, y a la vez tienen un patrimonio. El CAFAE o el subCAFAE lo conforma el titular de la entidad, el titular del pliego presupuestario, y lo que hace es designar representantes de la entidad, representantes de los trabajadores, que a su vez pueden haber sido, porque ya depende de la organización propia de los trabajadores, elegidos por ellos bajo un esquema eleccionario adoptado por la propia entidad o por su sindicato. Entonces, los trabajadores escogen a sus representantes y el titular de la entidad los incorpora al CAFAE mediante una resolución. Y esta resolución es la que contiene el acto constitutivo del CAFAE. Como pueden ver, no hay votación acá para que se elija a los miembros de la entidad, los representantes de la entidad. Solamente hay para elegir a los representantes de los trabajadores, pero el que va a decidir quiénes van a integrar el CAFAE o el subCAFAE es el titular de la entidad. También tenemos personas jurídicas de derecho público, ¿no? En este caso hablamos de entidades que la ley, por ejemplo, la ley o incluso una asociación de fin privado, etcétera, etcétera, ¿no?, u otro creado por una entidad administrativa en la cual esta entidad designa a su representante, ¿no? Esta entidad, a su vez, por ejemplo, establece pautas o, en algunos casos, puede tratarse de una agrupación de personas, ¿no?,
a las cuales esta entidad administrativa las reconoce, incorpora sus acuerdos, ¿no? Y a la vez nombra un representante o los reconoce como tales. Entonces, en este caso, los titulares de las entidades nombran, ¿no?, a su representante ante el consejo directivo, ¿no?, o reconocen, por ejemplo, a representantes de un gremio en particular. Otro tipo de entidades está, o de personas jurídicas de derecho público, a veces está constituido por un órgano que administra un fondo, pero que sus representantes son a su vez nombrados, o los integrantes de este órgano de administración es nombrado por un representante de un ministerio, un representante, por ejemplo, imaginemos el Poder Judicial, otro representante del Ministerio Público, etcétera, etcétera, ¿no? Entre ellos nombran a estos representantes de estas entidades, de este órgano directivo, ¿no?, y este va a manejar el fondo respectivo. También hay asociaciones, por ejemplo, y se da en el caso de entidades que dependen de las Fuerzas Armadas y que manejan fondos pensionarios o con otra finalidad, en los cuales se da el caso que tienen en sus estatutos, ¿no?, señalados que será el presidente del consejo directivo la persona que ocupe tal cargo en tal entidad, ¿no? O inclusive, ¿no?, la cónyuge de la persona o el cónyuge de la persona que ocupe tal cargo en tal entidad, ¿no? Entonces se nombra un representante o se nombra al titular de esa entidad y ahí no se requiere acuerdo de asamblea para elegir al directivo, simplemente, ¿no?, acredita el vínculo y con eso se procede a inscribir. Y otro caso peculiar, que no se da en todas, es la de las asociaciones religiosas. El artículo 81 del Código Civil establece que el estatuto de una persona jurídica o una asociación religiosa, ¿no?, se rige por las normas de derecho canónico, ¿no? Y a su vez hay un concordato firmado entre el Perú y el Estado Vaticano, en base al cual se va a reconocer el régimen interno de estas asociaciones de carácter religioso, que la tenemos entidades de la Iglesia de derecho público o derecho privado, ¿no? Entonces, en este caso, muchas congregaciones, muchas órdenes religiosas, ¿qué hacen? Dependen de un nombramiento o dependen de otra entidad del extranjero o incluso otra de carácter nacional. Y es esta entidad la que va a nombrar a su órgano directivo. Por ejemplo, una congregación nombrará a una superiora general, ¿no?, o una superiora provincial, y cuando viene este nombramiento del exterior, entonces simplemente acá lo que hace la persona jurídica es incorporarla a su órgano directivo, sin necesidad de algún acuerdo previo. Basta la documentación que acredite ese nombramiento. No hay, pues, en este tipo de personas jurídicas un órgano denominado Asamblea General que elija a sus representantes, ¿no?, que elija a sus directivos. Y entonces, en ese caso, respetando el régimen interno establecido por el estatuto, la inscripción se basa no en un acuerdo de asamblea, sino se basa en documentación proveniente de la entidad extranjera respectiva. El inicio de una asamblea, ¿no?, pasa por su instalación, ¿no?, y para ello es necesario que esta instalación se realice en la fecha, lugar y hora señalados en la convocatoria. Necesariamente se va a requerir que haya personas, ¿no?, que se encarguen de verificar, ¿no?, antes de dar inicio a la sesión,
que se cuente con el quórum mínimo requerido. Generalmente las personas que se encargan de estas funciones son las que ocupan el cargo de presidente del consejo o del órgano directivo y el que hace las veces de secretario, ¿no? Pero eso no implica que son las únicas personas que puedan hacerlo, porque la misma asamblea puede decidir que sea otra persona. Entonces, estas personas lo que van a hacer es, llega el momento, la hora indicada para la celebración de la asamblea y verifican que se cuente con el quórum mínimo y procederán a instalar la sesión si es que se cuenta con ese quórum, o en caso contrario decidirán, ¿no?, que ante la falta de asistentes se procederá a esperar la hora o el día de la segunda convocatoria. Una de las reglas ya más antiguas y más conocidas que hay, ¿no?, la resolución 333 del año 2003, que señala que para que se celebre válidamente la Asamblea General, para elegir al Consejo Directivo, y en general toda asamblea debe reunir el quórum mínimo requerido, según se trate de primera o segunda convocatoria. Por eso depende no solo que se fije adecuadamente y que se inicie a la hora indicada, sino también depende que se haya efectuado una correcta convocatoria. ¿Y por qué? Porque a veces los estatutos son muy amplios o son muy específicos, que detallan, por ejemplo, vamos a hacer como un caso práctico, ¿no? Establecen la elección del Consejo Directivo se llevará a cabo en Asamblea General Ordinaria. Y el estatuto luego dice, la Asamblea General Ordinaria se convocará con 10 días de anticipación. Entonces, uno se tiene que verificar que se cumpla con este plazo de anticipación, que se convoque a este tipo de Asamblea General, una Asamblea General Ordinaria, ¿no?, y que se cumpla con el quórum que señala el estatuto para este tipo de asambleas, porque hay algunos que señalan la Asamblea General Ordinaria se llevará a cabo con 2/3, por ejemplo, ¿no?, y en segunda convocatoria con no menos del 40%. Entonces, como pueden ver, esta persona jurídica del ejemplo ha adoptado por un régimen distinto y más, por así decirlo, más gravoso, más exigente que el del mismo Código Civil. Entonces, uno tiene que verificar que al momento de instalarse cumpla precisamente con este porcentaje. La mayoría de asociaciones se ciñe a lo que establece el artículo 87 del Código Civil y en sus estatutos lo único que pone es la convocatoria y el quórum se rigen por lo establecido en el artículo 87 del Código Civil, ¿no? Los acuerdos se adoptarán conforme al artículo 87 del Código Civil. Entonces, en ese caso no es problema porque el artículo 87 del Código Civil dice que en primera convocatoria se requiere la asistencia de más de la mitad y en segunda convocatoria con los que asistan. Hay veces en los cuales la premura, la prisa por adoptar un acuerdo nos hace cometer errores que parecen no muy graves, ¿no?, pero que sí en realidad implican causales de nulidad de un acto eleccionario y de una asamblea en sí. Ha habido muchos casos en los que se convoca a los asociados, a los integrantes a una sesión a realizarse, por ejemplo, a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, llegan las 4:30 de la tarde y se encuentran con que han asistido ya, están en el lugar señalado, el 95% de asociados. Entonces dicen, ¿para qué vamos a demorar más la instalación?, ¿no? Ya está
más de la mitad, entonces procedamos, ¿no?, a realizar la asamblea. Bueno, este es un grave error, ¿no? Y un tipo de decisión así ocasionaría la nulidad del acuerdo. ¿Por qué? Como hemos mencionado, la convocatoria tiene la finalidad no solo de informar, sino también de prevenir y proteger el derecho de los asociados, de los miembros de la persona jurídica. Si al asociado se le dice la sesión se va a iniciar a las 5, el hecho que se inicie antes implica una vulneración de su derecho. Y con mayor razón, si se ha iniciado, aun cuando cuenten con un número que supere el quórum mínimo requerido. ¿Por qué? Porque el asociado no ha estado presente al instalarse la sesión, ¿no? Incluso el hecho si llegue o no es irrelevante, ¿no? Pero implica que puedan adoptarse acuerdos antes de la hora señalada, ¿no? Y en ese momento el asociado, al no estar presente, no puede manifestar su disconformidad, su discrepancia, su desacuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, en esta resolución que aparece en imágenes, se resume el texto del principio que rige en este caso. No es válida la asamblea que se inicie antes de la fecha u hora previstas en la convocatoria, aun cuando cuente con el quórum mínimo exigido. Claro, porque a veces uno puede pensar, ¿no? ¿Para qué vamos a esperar a tal fecha si ya estamos acá la mayoría? Hoy vamos a celebrar una vez, los asuntos son urgentes. Bueno, ese tipo de decisión es una vulneración al derecho del asociado. Salvo la asamblea universal. Correcto. Hay otro aspecto también que hay que tener en cuenta. La hora es la hora, se dice, ¿no? Pero yo quisiera saber cuántas personas han estado en una sesión que se ha iniciado a la hora exacta en que se convocó. Yo creo que no debe haber ninguna. ¿Por qué? Retraso siempre hay, pero no se olviden que para iniciar la sesión se tiene que verificar el quórum. Y eso no se va a hacer inmediatamente, salvo que sean pues pocas personas, ¿no? En este caso, siempre se ha contemplado que puede haber un margen de tolerancia, ¿no? Un margen razonable en el cual se puede decir, ya se cuenta con el quórum, vamos a empezar. El hecho que esta situación ocasionó que muchas veces, ¿no?, una mínima discrepancia de horas haya sido causal de tacha, ¿no?, una tacha sustantiva que, a mi entender, en muchos casos es exagerada, ¿no? Y así también lo ha entendido la segunda instancia, porque ha contemplado que en ciertos casos es admisible cierta tolerancia en la hora de inicio, ¿no?, la misma que debe ser evaluada por la instancia registral, o sea, esto queda a criterio del registrador, ¿no? Pero su criterio no va a ser pues arbitrario, ¿no?, sino bajo parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. ¿A qué se refieren estos puntos? Bueno, el caso más conocido de una persona jurídica y que era propiamente de una cooperativa, si mal no recuerdo, fue el caso de una persona jurídica que se citó a los miembros, se citó a las 2 de la tarde, ¿no?, y la sesión se inició a las 3 de la tarde. Entonces, totalmente fuera de hora, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El registrador vio ese título y lo tachó sustantivamente, ¿no? Y el tribunal, ¿qué señaló en ese caso?
¿no?, que si bien es cierto había empezado con más de una hora de retraso, ¿no?, a la hora señalada, lo que sí había ocurrido es que el número de asistentes era más de 2.000 personas. Entonces, era imposible que a la hora señalada, ¿no?, habiendo asistido tal cantidad de personas, se puede hacer el registro de todos los intervinientes para poder empezar exactamente a la hora señalada en la asamblea, ¿no? Y por eso el tribunal fue que estableció o mencionó estos dos parámetros: razonabilidad y proporcionalidad. Obviamente, si es una persona jurídica con solo 5 integrantes, no se va a esperar 1 hora o 2 horas para que comience la sesión, ¿no? Porque también acá hay otros factores que juegan, ¿no? Si a una asamblea a la hora indicada asistieron 50 personas, se hizo el registro, ¿no?, y simplemente como el presidente o la persona que dirigía esta sesión, imaginémonos, ¿no?, veía que no iba a conseguir la votación que requería para un acuerdo que le interesaba, simplemente dilataba la hora de inicio, ¿no?, y que generaba que los que habían asistido puntualmente, ¿no?, optaran por retirarse. Entonces, también en estos casos es que se tiene que tener en cuenta los principios de razonabilidad, ¿no?, porque no podemos ser exquisitos y exigir que estén todos o que la sesión empiece exactamente a la hora, pero tampoco podemos permitir, ¿no?, que se dilate, ¿no?, el inicio de la sesión de modo innecesario, porque ahí también se puede perjudicar el derecho del que asistió puntualmente y debido a la demora se retiró. Por eso el margen de tolerancia que se establece en cada título ya depende del criterio de cada registrador. Hay registradores que aceptan 10 minutos, 5 minutos, ¿no? Hay registradores que no aceptan ni siquiera 1 minuto, ¿no? Mi margen de tolerancia, por ejemplo, es de media hora, ¿no? Media hora es tiempo suficiente y prudencial, ¿no?, como para iniciar una sesión. Al momento que se instala la asamblea, se debe determinar la hora en que empieza, ¿no?, y viendo con la convocatoria, debemos determinar si empieza en la hora de la primera o la segunda citación, ¿no?, y si ese número nos permite sesionar válidamente. Porque como les mencionaba hace unos casos, hay estatutos, por ejemplo, en muchas cooperativas que se señalan, ¿no?, primera convocatoria más de la mitad. Ya. Si no asiste ese número, se esperará 1 hora, después de 1 hora se llevará a cabo con los presentes siempre y cuando no representen menos del 40% o 30%. Entonces pasó esa hora, no hubo el 30%, no hubo el 40%, no se lleva a cabo la sesión, ¿no?, y se celebra, ¿no?, en otra fecha con el número de asistentes, ¿no? En este caso, no basta con que digamos ya es la hora de la segunda convocatoria, se apruebe el acuerdo con los que se encuentren presentes. No, tiene que verificarse qué es lo que dice, ¿no?, el estatuto. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que no existen convocatorias tácitas ni automáticas, ¿no? Entonces, yo tengo que verificar antes de determinar que vamos a iniciarla en segunda convocatoria, tenemos que verificar si en realidad se ha cumplido con comunicar a los miembros de la persona jurídica que va a haber una segunda convocatoria y tiene que verificarse que se les haya informado cuándo va a ser. No podemos desprender, ¿no?,
o suponer que el hecho de que no se haya comunicado implica que podamos realizarla en cualquier momento, ¿no? Si no se ha señalado fecha y hora de segunda convocatoria, entonces no procede realizarla. ¿Qué pasa cuando se hace una convocatoria? Y justo viniendo a lo que hablábamos hace unos instantes, en los cuales solamente se ha señalado una hora de citación. Entonces, en ese caso, ¿no?, si no se indica, ¿no?, hora de segunda convocatoria, entonces solamente puede tratarse de una asamblea celebrada en primera convocatoria y el quórum será el de la primera convocatoria. Entonces, no existen, como dije hace unos instantes, convocatorias tácitas ni automáticas. No se señaló hora de una segunda hora, es una primera convocatoria. Y eso hay que tener cuidado porque también está relacionado con un punto que veremos después, pero es que a veces no necesariamente se convoca, ¿no?, en la misma comunicación, ¿no?, de la primera y la segunda convocatoria, sino que a veces lo que se hace es convocar a una primera convocatoria y después, ¿no?, cuando se ve que no hay quórum, se vuelve a convocar, ¿no?, para otra fecha, ¿no?, señalando una nueva fecha, lugar y hora, ¿no?, y señalando que se trata de la segunda convocatoria. Pero a veces se omite, ¿no?, señalar expresamente que se trata de una segunda convocatoria. Entonces, si no se cumple con ese requisito, nos encontraremos otra vez ante una asamblea a realizarse en primera convocatoria. Lo que nos dice el tribunal en esta resolución, ¿no?, y tiene sentido, es que cuando al registro se presenta el acta de una sesión celebrada en segunda convocatoria, no basta con decir que se trata de una sesión celebrada en segunda citación. Se tiene que acreditar, ¿no?, que en efecto, para que se trate de una segunda citación correctamente celebrada, se ha hecho un debido llamamiento y un correcto llamamiento, una correcta citación de la primera convocatoria. Y si de los documentos, ¿no?, o las declaraciones que se formulen, el registrador determina que no ha habido un correcto llamamiento para la primera convocatoria, entonces la asamblea no va a tener validez. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con el requisito de una correcta primera convocatoria para celebrar la sesión en segunda convocatoria. Hay un punto que se ha vuelto crítico en los últimos meses, ¿no?, en lo que respecta a la calificación registral, tanto de primera como de segunda instancia. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se presentan títulos aduciendo que nos encontramos ante una sesión universal. Entonces, cuando se trata de una sesión en la cual no ha asistido la totalidad de integrantes, ¿no?, reviste, por así decirlo, mayor garantía que las llamadas sesiones universales. ¿Por qué? Precisamente por los requisitos que establece el reglamento, ¿no? Haciendo un adelanto, ¿qué ocurre? Para acreditar la convocatoria, quien tiene que formular esa constancia, esa declaración,
es quien esté legitimado para convocar. En este caso, si nos encontramos ante una asamblea llevada normalmente, por ejemplo, elección de un consejo directivo, ¿no? Entonces, ¿quién tendría que convocar a esta asamblea? El último presidente inscrito. Es el requisito que establece la ley. ¿Quién puede convocar? El que tenga facultad de convocatoria, ¿no? ¿Quién va a formular la constancia de convocatoria? El que tenga facultad para convocar a esta sesión. Pero en cambio, en el caso de la constancia de quórum, no solo la puede formular quien se encuentre legitimado para convocar, sino quien presidió la sesión, que no necesariamente va a ser la misma persona. Entonces, ¿qué casos se han presentado? Que viene la persona X, ¿no? Presenta la copia certificada de una sesión universal y la constancia de quórum y señala, ¿no? Se trata de una sesión universal. Como ya no se requiere convocatoria, queda de lado la intervención de quien figure inscrito. Y en muchos casos se ha presentado el hecho que pseudo asociados, pseudo integrantes de la persona jurídica han aprovechado esta situación de la norma, ¿no? Alegando supuestas asambleas universales, ¿no? Han removido a los integrantes del consejo directivo, ¿no? En sesiones que nunca se realizaron, pero que ellos, en virtud a lo que declararon, se trata de sesiones universales y destituyen a los miembros del consejo directivo que fueron inscritos y se nombran como integrantes de la persona jurídica, como miembros del consejo directivo de la persona jurídica. Entonces, esta ha llegado a ser una situación, ¿no?, que ha generado muchos procesos de nulidad de acto jurídico, ¿no? Y entonces, en unos criterios que está adoptando últimamente el tribunal, no creo que sea en aras de la seguridad jurídica, sino por razones ajenas, ¿no? Ahora, ¿qué está exigiendo el tribunal registral? ¿No? Que para que una sesión tenga el carácter de universal, tiene que estar presentes los miembros del consejo directivo. Y es más, el reglamento dice expresamente: la constancia de quórum será formulada por la persona que presidió la sesión o por la persona con facultad de convocar a esta sesión o por el encargado de llevarla a cabo cuando se trata de una convocatoria judicial. Sin embargo, el tribunal registral, yendo contra el texto expreso de lo que dice el reglamento, ahora está exigiendo que quien formule la constancia de quórum sea el último presidente inscrito, algo que no figura en el reglamento. Los motivos del tribunal registral, me imagino que serán evitar el ingreso de títulos con contenido fraudulento, no de documentación fraudulenta, sino con contenido fraudulento. Y se basa muchas veces en afirmaciones que no tienen sustento, porque el tribunal registral presupone que si tú eres directivo, eres asociado hábil. Y eso no siempre es correcto. ¿En qué se basa? ¿No? En que el directivo necesariamente es asociado y que todos los integrantes de la persona jurídica tienen que haber concurrido. Pero el reglamento no dice eso. El reglamento señala que para que constituya una asamblea universal
tiene que estar presente el total de asociados habilitados para concurrir. Y el tribunal presupone que los miembros del consejo directivo siempre van a estar habilitados. Una situación que no tiene fundamento. Entonces, dentro de este razonamiento que han seguido los miembros del tribunal registral, ¿no?, están estableciendo reglas como esta. La inasistencia de los miembros del consejo directivo asociados conforme al estatuto a una asamblea general desvirtúa la universalidad de la sesión. Pero una sesión no es universal porque asisten todos los asociados, sino porque asistan todos los asociados habilitados. En ese sentido, las resoluciones del tribunal están yendo contra lo que dice el reglamento. Como hemos venido detallando hace unos instantes, existen dos tipos de sesiones, ¿no? La sesión de asistencia simultánea y la de asistencia no simultánea. La de asistencia simultánea es la más común, la que la mayoría de nosotros conocemos. Se señala simplemente una hora de inicio y aparte un lugar y una fecha, ¿no? Y a esa hora todos los que estén interesados se van a apersonar este lugar en esa hora y en ese momento se determina el quórum y se inicia la sesión. Estamos todos reunidos en el mismo lugar. Entonces, tal como pueden ver acá, el quórum se determina o se establece al inicio de la sesión. Y señala incluso que quedan incluidas también aquellas sesiones que se realicen en forma interrumpida o fraccionada en 1 o 2 días, ¿no? Es el tipo de sesión que conocemos, ¿no? La mayoría hemos asistido a una de estas, ¿no? Pero también existe el otro tipo, sesión de asistencia no simultánea, que se da generalmente en los colegios profesionales, en las asociaciones que forman parte de Fuerzas Armadas, en algunos sindicatos, ¿no? Y personas jurídicas que tengan un ámbito de carácter nacional, ¿no? O sea, que tengan sedes o, mejor dicho, asociados, ¿no?, en todo el territorio nacional, pero que dentro de cada una de las circunscripciones tengan, ¿no?, una oficina o una sede, etcétera, etcétera, ¿no?, donde puedan hacer uso de sus instalaciones, hacer uso de sus derechos. Por ejemplo, ¿no?, la policía tiene a nivel nacional, tiene varios clubes, ¿no? ¿Por qué? Porque la policía funciona a nivel nacional. El ejército también, ¿no? En el caso de la Marina también se da, tiene varias sedes, ¿no? Tiene asociaciones que usan sus instalaciones porque forma parte de su estructura, ¿no? De su estructura de bienestar para la familia, pues, de la institución armada. Entonces, como están a nivel nacional, simplemente, ¿no?, ¿qué hacen? No convocan a una sesión, a una asamblea, para que todos los integrantes vengan a la ciudad de Lima, ¿no?, sino que cada uno ahí en la provincia donde reside, en el departamento donde resida, va a poder, bajo ciertas pautas, ¿no?, apersonarse y emitir su voto, ¿no? ¿Cómo se reconoce que estamos ante una sesión de asistencia no simultánea? Porque en la convocatoria se tiene que indicar hora de inicio y hora de conclusión, ¿no? Entonces lo que se está haciendo ahí es señalarle al asociado, ¿sabes qué? Tú vas a asistir a votar, ¿no?, donde te corresponda, ¿no?, de tal hora a tal hora.
dentro de ese margen de tiempo, tú puedes ir en cualquier momento, ¿no? Vas, votas, te retiras si deseas, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué ocurre? Que ahí nos reunimos todos al mismo tiempo, no. La estructura generalmente de este tipo de sesiones es fulano, sutano y mengano van a conformar una mesa, ¿no? Y en esta mesa se van a esta mesa se van a acercar estos asociados, se van a identificar, ¿no? Van a emitir su voto y se van a retirar, ¿no? No van a encontrar debates en esas sesiones, no van a encontrar cambios de propuestas, ¿no? Cambio de modalidad de votación, ¿no? Discusiones, no. Ya está simplemente una propuesta ya plasmada en papel para que el asociado vaya, marque, deposite su voto y se retire, ¿no? Entonces, obviamente, si citamos a las 8 de la mañana un tipo de esa sesión, a las 8 de la mañana no va a haber nadie, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a iniciar la sesión? No, lo que tengo que hacer es, se instala, comienzan a llegar los integrantes, ¿no? Hasta que llegue la hora de conclusión. Y recién ahí voy a hacer el cómputo del quórum en base al total de personas que asistieron. Y eso me va a poder determinar si se cumplió o no con la regla de quórum mínimo. Y entonces esto produce, en muchos casos, asambleas cuyos acuerdos se presentan al registro y son tachados sustantivamente. ¿Por qué? Porque en estos casos el cómputo se hace al final y a veces de 1000 asociados solo han asistido 200. Pero fue en primera o en segunda convocatoria. Fue el primer llamado que se hizo a los asociados, entonces es en primera convocatoria. Y por lo tanto, tiene que superar más de la mitad de los asociados. Y a veces eso no se cumple. Pero igual, ya se hizo la votación, ya ganó la lista 1 con 150 votos, ¿no? Y la lista 2 obtuvo 50 votos, sí. Pero solo asistieron 200 personas. Y tu universo es de 1000. Y es en primera convocatoria, no. Entonces lo que corresponde es, se hace el conteo de votos y si no se supera más de la mitad, entonces hay que realizar la convocatoria para una nueva fecha. Y recién ahí, dependiendo lo que diga el estatuto, ahí recién se va a poder establecer con los asociados que asistan. Este tipo de sesión está contemplada y regulada en el artículo 59 del reglamento, ¿no? Y es precisamente el que señale, ¿no? En cuya convocatoria se señale hora de inicio y hora de conclusión, en el mismo o en distinto día, ¿no? Incluso puede ser en distinto lugar, ¿no? Y se aplica lo siguiente: el quórum se determinará al concluir la sesión, en base al número total de concurrentes desde el inicio hasta el final, ¿no? Y el quórum aplicable será el de primera o segunda convocatoria. Entonces, a veces ocurre que este tipo de sesión no solo es algo que se les ocurrió a la persona que convocó o al órgano que convocó, sino por ser exigencias estatutarias. Estatutos que te ponen, el acto eleccionario se llevará a cabo de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
¿no? Entonces, ¿qué hacen algunos convocantes? Ponen allá, dice que es de 9 a 3 de la tarde, ¿ya? Entonces yo convoco a las 8 de la mañana, ¿no? Mi primera convocatoria, ¿no? Y mi segunda convocatoria a las 9 de la mañana, con eso cumplo. No, no es la forma correcta de convocar. A veces ponen, ¿no? Primera convocatoria de 8 a 3, segunda convocatoria de 9 a 3. Esa tampoco es la forma de convocar. Si el estatuto te dice que el acto eleccionario se llevará a cabo de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de 10 a 12, etcétera, etcétera, pero te establece un lapso de tiempo, entonces no solo tienes que cumplirlo, sino que tienes que comunicarlo en la convocatoria, porque ahí lo que tienes que decir es informarle al asociado que puede asistir dentro de ese rango de horas. ¿Y por qué? Porque si la finalidad de esa disposición estatutaria es que uno no esté ahí desde las 8 de la mañana esperando ahí votar, sino que vaya en cualquier momento, vote y se retire. Entonces, si no informas eso, le estás diciendo al asociado que si no está en esa hora, no va a poder votar. Y ahí estás vulnerando su derecho. Tampoco lo que se puede hacer es cerrar la votación antes de la hora de conclusión señalada en la convocatoria o en el estatuto. Si se dice que la hora de conclusión será a las 5, así haya el votado el 99.99% de asociados, no puede cerrar la sesión antes de la hora indicada, ¿no? Si justo el asociado, ¿no?, que no llegaba, ¿no?, se presentó o no se presentó después de la hora de cierre, eso es irrelevante. Cerraste antes de la hora de finalización, ya vulneraste su derecho a emitir su voto. Y muchas veces por el uno que faltó, todo el acuerdo y todo el acto se devino nulo. Una vez que se efectúe el conteo de votos, vamos a determinar, a ver, somos 500 asociados, han asistido 260, se cumplió con el quórum. Ya. Entonces, cumplimos con el quórum de primera convocatoria, ya esta sesión vale. Ya. No cumplimos con el quórum, hay que, ¿no?, convocar nuevamente. Y esa es una de las resoluciones del tribunal que ha plasmado precisamente ese tipo de criterio, ¿no? Dice, la Asamblea General que elige al Consejo Directivo no está exenta del cumplimiento del requisito de quórum. Por más asamblea eleccionaria que sea, no está exenta del requisito de quórum, ¿no? Cuando se señale hora de inicio y hora de conclusión, la comprobación de quórum se efectuará al final de la sesión sobre la base del número total de concurrentes desde el comienzo hasta el fin. Otro tipo de sesión que existe son las sesiones virtuales. La primera norma que aceptó en la legislación este tipo de sesiones era la ley de sociedades mercantiles, ¿no?, y después la ley general de sociedades, ¿no?, que permitía, bueno, que el asociado o el integrante de la sociedad pudiera hacer uso de algún medio electrónico para emitir su voto, ¿no? Pero lo que sí ha tenido el reglamento de personas jurídicas no societarias, ¿no?, ahora reglamento de personas jurídicas, es que cuando se vaya a optar por este medio, tiene que haber estado previsto en la ley o en el estatuto.
O sea, si en tu estatuto no tuviste el cuidado de regular sesiones virtuales o contemplar la posibilidad de efectuar la reunión en sesiones virtuales, entonces no vas a poder hacerlo, ¿no? Y el reglamento sí ha tenido el cuidado de detallar qué se requiere, ¿no? Porque obviamente va a haber una sesión virtual, pero ¿cómo se va a plasmar eso? Va a tener que elaborarse un acta, ¿no? Y el acta va a tener que ser suscrita por el presidente y el secretario, ¿no? Pero sí le establece los requisitos, ¿no? Dice, se presentará el acta respectiva. Debe constar el órgano, una asamblea general o un consejo directivo, el órgano que sesionó, la fecha, hora de inicio y de conclusión de la sesión, ¿no? ¿Alguien puede decirme cuál es el elemento que falta a diferencia de un acta normal? Obviamente lo que no se indica acá es el lugar, precisamente porque es virtual, ¿no? Cada uno va a estar en la ubicación donde se encuentre, ¿no? El nombre completo de quienes actuaron como presidente y secretario, el número de participantes, no dice el nombre de los participantes, sino el número, los acuerdos adoptados con indicación del sentido de los respectivos votos y los medios utilizados para su realización. Si ha sido por videoconferencia, si ha sido por Skype, si ha sido por el medio que sea, ¿no? Incluso si ha sido teleconferencia, creo que es, o conferencia tripartita, multipartita, ¿no? De carácter telefónico, que también es viable. Entonces, eso tiene que indicarse. ¿Y quiénes la van a firmar? Solamente quienes actuaron como presidente y secretario. Porque ya suficiente trabajo va a ser que se encuentren el presidente y el secretario para firmar, como para exigir que la firmen todos, ¿no? Si no, ¿cuál sería el sentido, no? No tendría sentido que se puedan reunir virtualmente si al final todos van a tener que firmar, entonces va a haber el trabajo de buscarlos uno a uno. Y ahora pasamos a ver lo que es el procedimiento eleccionario, ¿no? Y básicamente con un órgano que interviene, si no es en el 50%, es un número cercano en las elecciones de consejos directivos, ¿no? Ya vimos su intervención en la convocatoria, ¿no? Ahora vamos a ver su intervención dentro del acto eleccionario. Y para esto hay un criterio que lamentablemente muchos registradores no siguen. ¿Qué pasa? Hay estatutos que te dicen el presidente convocará asamblea eleccionaria 30 días antes del vencimiento de su mandato. O se dice el comité electoral, ¿no?, se conformará 20 días antes o 60 días antes del vencimiento del mandato o antes de la realización del proceso eleccionario. Bueno, si el Consejo Directivo está con mandato vigente, no hay problema. Pero ¿y cuando ya venció el mandato? O si la ley, el estatuto te dice, tienes que convocar 30 días antes del vencimiento de tu mandato. Tu mandato vencía el 15 de mayo, ¿no? Ya no puedo convocar en la forma como me estableció el estatuto. Es imposible, ya no puedo retroceder el tiempo, ¿no? Entonces,
viene un acta y una constancia de convocatoria en la cual se aprecia este supuesto y simplemente el registrador lo tacha. ¿Por qué? Simplemente porque no cumpliste con efectuar el acto eleccionario 30 días antes de que venza tu mandato, no cumpliste con elegir al comité electoral 60 días antes de las elecciones, no cumpliste con convocar asamblea para elegir al comité electoral 2 meses antes de que se realicen las elecciones o que venza tu periodo, ¿no? Pero ya desde el año 2002, ahí, como pueden ver, existía esta resolución que le señala al registrador, ¿no?, que si ya ha vencido el periodo de mandato, no se puede exigir que se cumpla con el plazo de antelación, ¿no?, para elección del comité electoral y etcétera, etcétera, ¿no? Ojo, la finalidad de las normas registrales es facilitar que la persona jurídica salga de la situación de acefalía, es decir, no ponerle más trabas al hecho de que ya su consejo directivo ya está vencido, ¿no? Pero lo que ha establecido esta resolución, ¿no?, y en muchas que ahora últimamente está sacando el Tribunal Registral, es que si ya no se puede cumplir con esos plazos de antelación, entonces eso no será motivo para denegar la inscripción. Pero ojo que el tribunal no está diciendo aquí que si el estatuto te dice que tienes que convocar 10 días antes, puedes omitir o incumplir con ese plazo. No, lo que te está diciendo el tribunal es que si hay plazos, ¿no?, que van a retardar más, ¿no?, tu elección cuando ya tu mandato está vencido, los puedes obviar, ¿no? Pero la convocatoria sí tiene que cumplir con los requisitos que establezca tu estatuto. Y no solo eso, sino que si tu estatuto dice que el Consejo Directivo convoca una asamblea o el presidente convoca una asamblea para elegir al comité electoral y el comité electoral deberá convocar a elecciones, ¿no?, así haya vencido tu mandato, tienes que cumplir con esa obligación. Esta norma, esta resolución no te exime, ¿no?, de cumplir con el procedimiento estatutario, por ejemplo, el caso que le señalaba, ¿no?, que se elija primero el comité electoral y que este comité electoral convoque. No faculta a incumplir esas disposiciones estatutarias, simplemente para evitar que se dilate más la elección del proceso eleccionario, se pueden obviar el cumplimiento de ciertos plazos. Pero ¿por qué exigimos nosotros, ¿no?, el que se elija el comité electoral? Y no solo eso, sino que se acredite, ¿no?, su correcta elección. Nosotros no vamos a inscribir al comité electoral, pero sí tenemos que verificar que este comité electoral que está llevando a cabo el acto eleccionario sea elegido válidamente. Y por eso es que el tribunal que dice que no constituye acto inscribible, y eso también está plasmado en el reglamento. Pero sí se trata de un acto sujeto a calificación registral. Entonces, no vamos a inscribir al comité electoral, pero sí vamos a verificar que haya sido correctamente elegido. Y uno de estos requisitos es que el comité electoral haya sido elegido, ¿no?, por quien corresponda hacerlo. Si el estatuto no dice nada, lo tendrá que hacer la asamblea.
Pero si el estatuto dice que lo elige el consejo directivo, entonces la asamblea no va a poder elegir al comité electoral. Y si lo hace, entonces esa decisión no es válida. Mírenlo acá. No es válida la designación de la comisión electoral efectuada por la Asamblea General cuando el estatuto dispone que el consejo directivo la designará, ¿no? ¿Que la Asamblea General es el órgano supremo? Sí, ¿no? Pero no puede ir contra lo que dice el estatuto. Y si el estatuto no lo faculta, no faculta a la Asamblea a convocar a elegir al comité electoral, pues no lo va a poder hacer. Y si lo hace, esa decisión hará que el proceso eleccionario carezca de validez. Ahora, yo puedo designar sin ningún problema, ¿no?, a un comité electoral para que lleve a cabo la elección, ¿no?, aun cuando mi estatuto no lo contemple, ¿no? No hay ningún impedimento, ¿no? Lo que sí ha venido a discusión hace unos años es, si yo elijo a un comité electoral, ¿no?, pero mi estatuto no lo contempla, ¿esa asamblea en la cual se le elige va a ser materia de calificación? Como no es requisito de validez, ¿no?, de la sesión o del acuerdo eleccionario, se puede obviar la calificación. Aún no nos hemos puesto de acuerdo los registradores en ese sentido, ¿no?, pero ya sí ha habido un caso en los cuales una asociación su estatuto no exigía al comité electoral, pero celebraron una asamblea para elegir un comité electoral. Pero al momento de realizar la votación no cumplió con la mayoría y no se percataron y eligieron a este comité electoral ¿para qué? Para que lleve a cabo las elecciones, y en efecto las llevó a cabo todo, pero cuando se presentó al registro, el registrador que estuvo a cargo de calificar este título lo tachó. ¿Por qué? Porque el comité electoral no había sido correctamente elegido. Entonces, en vía de apelación, el tribunal registral que hizo señaló que si bien no se había cumplido con las reglas de mayoría, ¿no?, no había motivo para tachar el título. ¿Por qué? Porque la conformación del comité electoral no era una exigencia estatutaria, no estaba contemplado en el estatuto. Entonces, si se elegía o no, en nada afectaba el acto eleccionario, que sí había sido correctamente llevado a cabo, que sí se había cumplido con sus reglas de convocatoria y quórum, ¿no? Ahora, el reglamento establece, por ejemplo, que si hay un acto eleccionario, una asamblea eleccionaria en la cual hay intervención del órgano electoral, entonces estos integrantes del comité electoral tienen que firmar el acta, ¿no? Y básicamente porque salían resoluciones de tribunales señalando que tenían que firmar para darle garantía de autenticidad al acuerdo, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué pasa si el estatuto no contempla un comité electoral y la asamblea decide contar con un comité electoral, ¿no?, lleva a cabo la sesión? Entonces, ¿podríamos exigir que el comité electoral firme el acta de la asamblea eleccionaria? En mi opinión, yo creo que sí, porque el reglamento no hace una distinción entre si se trata de un órgano establecido por el estatuto o no. Si se optó por contar con un comité electoral, aunque el estatuto no lo exigiera, entonces esas personas, ¿no?, han intervenido en la conducción de la asamblea y por lo tanto, mi opinión es que sí deben firmar.
Hay unos casos en los que los estatutos de las asociaciones o de las personas jurídicas simplemente hacen mención, ¿no? O si no, lo regulan, pero le establecen una cláusula señalando que la Asamblea podrá optar por no contar con comité electoral. Entonces, en ese caso, obviamente, si no interviene el comité electoral, no hay motivo para denegar la inscripción. La exigencia de que intervenga el comité electoral es cuando sea obligatoria su intervención, pero no cuando sea opcional. Y ojo que hay estatutos, ¿no?, que sí nos traen un problema, porque ponen, por ejemplo, atribuciones de la Asamblea General, elegir al comité electoral. Otro estatuto te pone facultades del Consejo Directivo, elegir al comité electoral. Y revisas el estatuto y no encuentras ninguna otra disposición que mencione al comité electoral. Entonces, ¿debes contar con comité electoral para realizar tus elecciones o no? En el año 2003, el tribunal emitió esta resolución. Decía, si el estatuto prevé la elección de un comité electoral previa a la designación de un consejo directivo, debe cumplirse con ello como parte del proceso eleccionario, aunque no se establezca su funcionamiento ni conformación, ¿no? Entonces, esta resolución establece un criterio, ¿no?, que tiene que ser, ¿no?, que el estatuto diga que tiene que ser, el comité electoral tiene que ser elegido previo a la designación de un consejo directivo, o previo a la elección, ¿no? Pero si no dice nada más, bueno, igual tienes, ¿no?, que elegir a ese comité electoral. Pero entonces esta resolución se aplicó a rajatabla. O sea, si el estatuto solamente decía elegir al comité electoral, bueno, ya lo mencionó, por algo lo mencionó, ¿no? Entonces es obligatorio. Me acuerdo una vez hubo una reunión de registradores, ¿no?, en los cuales mencioné que podíamos tomar como que el hecho que solamente mencionaran como atribución elegir al comité electoral, sin mencionar que era obligatorio, y simplemente en el estatuto se decía elegir al comité electoral, ¿no? Entonces, propuse, ¿no?, deberíamos interpretar esto como una atribución, y como atribución se puede ejercer o no, dejándolo a criterio de la Asamblea, si cuenta o no cuenta con comité electoral. Lamentablemente, en ese momento se tomó la posición de que en ese caso sí se tenía que exigir comité electoral. Y después salió esta resolución del tribunal, ¿no? Dice, de haberse consignado el estatuto que las comisiones son órganos de apoyo y no habiéndose desarrollado sus funciones, como en este caso, que solamente dice atribución de la Asamblea General elegir al comité electoral, ¿no?, no se puede concluir que la existencia de una comisión electoral tenga función de llevar a cabo un proceso eleccionario. Entonces, lo que dice el tribunal acá es, si solo lo mencionas, es facultativo. Si quieres, lo eliges, si quieres, no lo eliges, ¿no? Si hubiera querido que sea obligatorio, hubiera tenido que detallar su conformación y que tiene que intervenir necesariamente en el proceso eleccionario, ¿no?, sino que como toda atribución se puede ejercer o no.
Lo que sí está exigiendo el tribunal es que el comité electoral sea imparcial. En ese sentido, lo que señala el tribunal es que no puede ni formar parte o ser conformado por personas que integran el consejo directivo o por personas que están postulando, ¿no?, o que van a postular, ¿no?, al cargo que se está eligiendo. Entonces, que se requiere imparcialidad. Entonces, yo, miembro del comité electoral, ¿cómo voy a dirigir de manera neutral una elección donde yo mismo estoy participando como candidato? Pero este tipo de interpretaciones queda también a criterio del registrador. ¿Por qué? Porque el comité electoral no necesariamente se conforma por cuestiones de imparcialidad. A veces se conforma un comité electoral por cuestión de orden. No porque tengamos duda de que alguna persona va a manipular la voluntad de la persona jurídica y va a cambiar el sentido de los votos y manipular la decisión de la asamblea, ¿no?, sino porque simplemente se necesita, vamos a ordenar de forma tal que los asociados realicen la elección, que se lleve más rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, este carácter de imparcial, yo soy partidario que se considere solamente cuando el estatuto establezca prohibiciones al órgano electoral, como ser integrante del consejo directivo o ser candidato. Doctor, al respecto, en ese caso el comité electoral tendría alguna responsabilidad en la asociación. Cuando se presentaron estos candidatos, el comité electoral obviamente que es el garante, ¿no?, de la transparencia. Correcto. Y entonces, a pesar de que el candidato de la lista 1 no era socio, sin embargo se parcializó y dio pase a que ellos sean candidatos sin ser socio y fueron elegidos. Correcto. En ese caso, ¿tendría alguna responsabilidad el comité? Porque el estatuto señala claramente de que para ser candidato tiene que tener un mínimo de 2 años de antigüedad como socio. Sin embargo, no era socio. Si el comité electoral, ¿no?, como órgano encargado de velar por el correcto funcionamiento y el desarrollo del proceso eleccionario, decide incumplir el estatuto, lo que está haciendo es incurrir en responsabilidad. ¿Por qué? Porque se trata de una decisión antiestatutaria. Y en ese sentido, la responsabilidad también recae sobre ellos. ¿Por qué? Porque no han cumplido con las funciones para las cuales se les eligió. Ojo que el comité electoral, sea por la razón que el estatuto la contemple, ¿no?, si tiene la función expresa de conducir el acto eleccionario, entonces necesariamente se tiene que conformar un comité electoral. La Asamblea General, así se trate de una asamblea universal, no puede decir, ¿sabes qué?, no vamos a contar con comité electoral, no vamos a realizar de una vez la elección. No, ni siquiera la Asamblea Universal puede hacer eso. Solamente lo único que pueden hacer es modificar el estatuto, suprimir al comité electoral y realizar la elección. Pero no puede la Asamblea General acordar incumplir el estatuto. Encima de la Asamblea General está el estatuto. No se puede apartar de sus normas. Pero ¿qué ocurre? Imaginémonos que somos una asociación, ¿no?, que siempre pensando en grande, dijimos, ¿no?, bueno, somos 5 asociados ya, pero nuestra perspectiva es crecer más, ¿no? Vamos a hacer una asociación grande, vamos a hacer un club deportivo, vamos a tener asociados, ¿no? Vamos a crecer.
pasa el periodo de mandato y solamente siguen siendo los mismos 5 asociados. Llega el momento de realizar las elecciones y, oh sorpresa, mi estatuto dice que somos 5 directivos y que tenemos que tener un comité electoral conformado por 3 asociados. No se puede cumplir con esa disposición estatutaria, ¿no? O cumples una o incumples la otra, ¿no? Si el comité electoral va a formar parte, se va a conformar el comité electoral, bueno, entonces no va a ser imparcial, porque también van a tener que ser miembros del Consejo Directivo y también van a tener que ser candidatos. Y aunque no lo crean, muchos títulos se han tachado por eso. No se cumplió con la elección del comité electoral. Oye, pero son 5 directivos y son 5 asociados, ¿no? ¿Para qué comité electoral? No, porque lo pusiste en el estatuto. Entonces, no se trata de que porque está en el estatuto, ¿no?, se va a aplicar a rajatabla, sino que tiene que ser, ¿no?, un criterio adecuado de funcionalidad. Entonces, en este caso, el Tribunal Registral hizo bien en establecer una excepción, pero lamentablemente no lo ha convertido en precedente hasta ahora, a pesar que es un criterio que ha venido aplicando desde hace varios años, ¿no? Y dice, si el estatuto de una asociación ha previsto contar con un comité electoral, su intervención en las asambleas eleccionales es obligatoria. Y aquí viene la salvedad. El tribunal señala, salvo en supuestos excepcionales, como cuando la elección de dicho comité resulte de imposible cumplimiento por no contar la persona jurídica con más integrantes, ¿no?, que los que conforman la única lista para la Junta Directiva, o cuando existiendo más integrantes, estos no son suficientes para cubrir los cargos de dicho comité. En ese caso, si la asociación optó por designar comité electoral, no puede exigirse que esté integrado por miembros distintos a los del Consejo Directivo elegido. Pero a veces, lamentablemente, y eso sí tengo que decir, que los registradores somos bien cuadriculados, ¿no? Yo sí aplico esta resolución, sí. Pero a veces hay que ir un poco más allá de lo que dice la resolución. Si el estatuto dice 5 integrantes del Consejo Directivo y 3 integrantes del Comité Electoral, ¿no? Ya. ¿Y qué salvedad hace el tribunal, no? Cuando existiendo más integrantes, estos no son suficientes para cubrir los cargos de dicho comité. ¿Y si son 9 asociados? ¿Y si el estatuto prohíbe la reelección? Entonces, esa restricción o esa exigencia del comité electoral no podemos aplicarlos de manera absoluta ni de manera rígida. Hay que verificar que en realidad se pueda cumplir. Aunque no hay muy pocas asociaciones que tengan esa mínima cantidad, ¿no? En su mayoría pues son de población, cantidad. Hay de todo. He podido ver asociaciones que exigen comité electoral y tienen consejos directivos de 15 integrantes y no pasan de 5 los asociados. Ya. Vamos a hacer una pausa.